Buenos días, mi nombre es Ruth Yamilet Flores Jacinto, estudiante de la licenciatura en Psicología, y mi tema a presentar es el sadomasoquismo en el noviazgo. Como pregunta de investigación tenemos de qué manera afecta psicológicamente a los jóvenes el sadomasoquismo en el noviazgo. Así posteriormente, hablando sobre la introducción, en el presente proyecto hablaremos sobre el sadomasoquismo, el cómo afecta psicológicamente a las parejas en una relación de noviazgo. De igual manera, los cambios que ha sufrido la sexualidad con y los cambios que también ha tenido las relaciones de noviazgo a través de los tiempos. De igual manera hablaremos sobre la definición de qué es una parafilia, lo que es el sadomasoquismo, la definición de BDSM y por último también la definición del noviazgo. Hoy en día el sadomasoquismo aún es mal visto por la sociedad, ya que se considera que tiene diversos tabúes e ideas y que se considera o todavía es considerado que practicar esto es para gente pervertida y para personas que llevan su sexualidad a un nivel sin censura y sin pudor. Hablando desde un lado ya desde la justificación, este proyecto quiere investigar el cómo esta práctica repercute en los noviazgos, cómo este afecta psicológicamente como sexualmente a las personas que lo practican. De igual manera se analizará por su parte la práctica latente de la sexualidad de las parejas con respecto al sadomasoquismo, para así poder analizar y dar respuesta a los resultados ya antes mencionados. A lo largo de este trabajo también se irá hablando de los parámetros y de los criterios que una persona masoquista sexual y sádica sexual tienen o mantienen. Como objetivo general tenemos el analizar la práctica latente del sadomasoquismo desde la relación amorosa en el noviazgo, y como objetivos específicos tenemos el identificar las principales respuestas psicológicas del sadomasoquismo en el noviazgo y de igual manera relacionar la respuesta de la afectación psicológica y sexual entre sumiso y dominante desde el sadomasoquismo en el noviazgo. Desde el marco histórico que lleva por nombre Historia por el mundo de la sexualidad y del noviazgo, en la prehistoria se veía reflejada el arte rupestre en su contenido. Este contaba con gran erotismo y con gran simbolismo. En Egipto el incesto era normal y la práctica de la zoofilia no estaba mal vista. Al contrario, decían que las personas que practicaban la zoofilia traían beneficios y bendiciones a quien lo practicaba. En la antigua Grecia y Roma precristiana, la sexualidad estaba vinculada hacia la religión y en ambos casos se caracterizaba por la sumisión de la mujer tanto en la esfera privada como en la pública. En la Edad Media, la persecución a personas que ejercían la sexualidad con fines no reproductivos bajo las acusaciones de herejía y pactos con demonios, la homosexualidad llegó al punto de convertirse en un delito durante la Inquisición española. Por otro lado, en el Renacimiento la diversidad sexual se vio dirigida más en el arte, o sea, en los desnudos, mientras que en Florencia y Venecia la sexualidad hetero y homosexual era más libre. En la época victoriana, en la clase media, había una severa represión de la sexualidad, ya que este era un mal para la reproducción. En cambio, la clase alta tenía un permiso social para vivir una sexualidad más libre. Por último, en el siglo XX hubo una ruptura epistemológica, ya que Freud comenzó a publicar teorías basadas en la sexualidad, dejando así las teorías del siglo XIX a un lado. Como antes se mencionaba, tanto como las relaciones sexuales como las relaciones de noviazgo han traído consigo mismos diferentes cambios. Por ejemplo, en la prehistoria era muy considerado la poligamia,
Esto quiere decir que no existía la fidelidad y no se mantenía solamente con una sola persona. Al transcurso de los tiempos se volvió monogamia, ya que esto es cuando solamente una persona quiso compartir el resto de su vida con la otra persona. De igual manera, en otras épocas, el cotejo y el pedir permiso hacia los padres era algo fundamental. De igual manera, en otros pueblos se consideraba el intercambio por la mujer. Lógicamente, el término de parafilia viene del griego y está formado del prefijo para, a lo largo de o al lado de, que puede interpretarse como anormal o defectuoso, es decir, algo no bien visto, incorrecto, inadmisible e impropio. Y de filis, que originalmente significa amor, inclinación, algo o afinidad, que para este caso se traduce como inclinación excesiva o exagerada. El término de parafilia fue acuñado por el sexólogo Friedrich Salomon Krauss en 1903 para denominar un instinto erótico invertido. Sin embargo, en las últimas décadas, con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría en su tercera versión, o sea, el DSM-3, determinó que la parafilia sustituye al concepto previo de desviación sexual. Hablando un poco más del lado del BDSM, este es un fenómeno relativamente nuevo, originario en Estados Unidos y en Europa. Se generó alrededor de los años 50, con el que muchos individuos pueden relacionarse sin importar su preferencia sexual. Denota la sumisión, el bondage y el dolor, la cultura del cuerpo, el intercambio de poder, los juegos de roles y de los fetiches. El significado de bondage es una práctica erótica basada en la inmovilización del cuerpo de una persona. Normalmente se inscribe en el contexto del BDSM, es decir, dominación y sadomasoquismo. También es como un elemento de ritual en ceremonias de elevación espiritual a través del éxtasis de la sexualidad del sometido. De acuerdo con el capítulo 2, que lleva por nombre la sexualidad con las relaciones de parejas, de acuerdo con el DSM-5, podemos mencionar que las personas que practican el masoquismo sexual son personas que reconocen abiertamente su excitación sexual intensa al ser humillados, golpeados, atados o sometidos al sufrimiento de cualquier forma. Este trastorno se manifiesta por las fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos. Si esos individuos refieren también problemas psicosociales debido a sus preferencias sexuales o su inclinación al ser humillados, golpeados, atados o sometidos a sufrimientos de cualquier forma, entonces puede ser diagnosticados de trastorno de masoquismo sexual. Por otro lado, también el DSM-5 menciona que las personas sádicas sexuales pueden aplicarse tanto a los individuos que adquieren libremente este interés parafílico como a aquellos que niegan categóricamente cualquier tendencia sexual a someter a sufrimiento físico o psicológico a otras personas, a pesar de haber pruebas objetivas de lo contrario. Los individuos que abiertamente reconocen su marco interés sexual por someter a sufrimiento psíquico o físico a terceras personas son denominadas individuos que lo admiten. Si estos individuos refieren también problemas psicosociales debido a sus preferencias o deseos sexuales de someter a sufrimiento físico o psicológico a otras personas, pueden ser diagnosticadas por el trastorno de sadismo sexual.
Hablando un poco más sobre el sadomasoquismo, este se considera como una desviación sexual y se categoriza como un trastorno mental dentro de las parafilias en los manuales diagnósticos de patologías mentales, lo cual este se mantiene hasta la fecha de hoy. De igual manera, el sadomasoquismo deberá entenderse como un lenguaje sexual apasionado y creativo, con sus propias convenciones que siempre se pueden alterar o renegociar y con sus propios signos y técnicas sexuales. En la dominación y en la sumisión existe una relación mutua donde el poder se relega para la obtención de la gratificación erótica a través del dolor, cese de decisiones y toma de control. El dominante, por esta parte, somete al sumiso a un adiestramiento para configurar una relación segura, sensata y consensuada. Por otro lado, durante la adolescencia, uno de los principales vínculos que se establecen es aquel categorizado por la atracción física, la necesidad de acompañamiento y la experiencia romántica. A esto nos referimos a un noviazgo. A través del noviazgo se satisfacen necesidades afectivas y sociales. Se tiene la oportunidad de desarrollar la preocupación empática y las competencias sociales. En el capítulo 3 se mencionarán los resultados del sadomasoquismo en el noviazgo. En esta presente investigación se desarrolló mediante la metodología cualitativa. Esta metodología se define como la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y las conductas observables. De igual manera, se llevará desde el método de análisis de contenido. Este se basó principalmente en películas y en textos de personas reales. Como conclusión, mediante las investigaciones realizadas previamente, podemos concluir que el sadomasoquismo afecta psicológicamente a las parejas si en estas no se competen normas o pautas a seguir en la práctica de este. Para poder mantener una buena práctica del sadomasoquismo, ambas partes deben de tener en cuenta límites y el grado que debe de tener este. De igual manera, su relación debe ser abierta en cuanto al ámbito mental. Esto es para mantener una relación sana, con acuerdos y que ambos sea mutuo. Si estos parámetros no se llega a cumplir, se rompe algún acuerdo o ambos no tienen el mismo mutualismo. Esta relación se romperá y llegará al fracaso de la relación, como fue el caso de Miriam, en donde no había parámetros establecidos. Por consecuente, en la investigación pudimos observar que aquellas personas que llevan maltrato psicológico y físico desde la niñez y o adolescencia son más susceptibles a llevar a cabo estas prácticas, ya sea de sadismo o de masoquismo. Por último, pero menos importante, es recomendable asistir a terapia psicológica antes y después de comenzar una práctica de sadomasoquismo, ya que si no se mantiene una salud mental adecuada, se podrá caer en la práctica patológica y por consecuente crear trastornos patológicos. Esto sería todo por mi parte. De antemano, gracias por haber escuchado mi tema y gracias.